Se actualizaron periódicamente a través de Ousche durante el mes siguiente a medida que Mance y su ejército se acercaban. Había 3 piezas de información que Harry encontró particularmente interesantes. Todas las mujeres y niños de los clanes reunidos viajaban con los combatientes. Arma, Rattleshirt y Wipe mantuvieron el control de facciones individuales dentro del conjunto, mientras que una gran parte gravitaba hacia Mance. Finalmente, su número fue mayor de lo estimado originalmente. Incluyendo a las mujeres y los niños, la gente de Mance ascendía a alrededor de 29.000, ya que convenció a casi todas las personas a lo largo de Milkwater al sur de Ten para que se unieran. En verdad, a pesar de ser superado en número por casi 6.000 combatientes, Harry no estaba preocupado por sus perspectivas en la próxima batalla. Tenían una posición superior, guerreros y equipo. Además de eso, el pueblo libre no tenía experiencia en atacar una ciudad fortificada de la escala de First Forge. Están mucho más acostumbrados a las pequeñas aldeas y aldeas ligeramente defendidas al sur del muro. Harry acababa de terminar de ponerse lo último de su armadura, las grebas de acero brillando en la tenue luz del sol de la mañana que entraba por la ventana de su casa. Se detuvo momentáneamente mientras agarraba su nueva espada. Sus antiguos aprendices de herrería realmente se habían superado a sí mismos. La hoja en sí fue obviamente su creación con una única incisión más completa en la hoja para reducir el peso. La hoja todavía tenía un tono rojo y estaba adornada con runas justo encima de donde se encontraba con la cruz y a lo largo de la izquierda del batán en cada lado. La empuñadura era una belleza sencilla. La cruz, que tenía un tinte negro, medía 10 centímetros de ancho y tenía la imagen de un búho con incrustaciones de oro en el centro. Harry no estaba seguro de dónde sacaron el oro, pero no sintió la necesidad de cuestionarlo. La empuñadura era de una sola mano, envuelta en cuero negro. El pomo estaba hecho con la misma imagen que el búho de la cruz, un búho con las alas extendidas, aunque no tanto como para que resulte una molestia. La puerta se abrió, sacando a Harry de su examen de la espada en su mano. Levantó la vista y vio a Val acercándose desde la puerta. Tenía una lanza en la mano, una daga en la cadera y un arco en la espalda. Ante su insistencia, ella había empezado a usar algo más que sus pieles blancas preferidas, añadiendo un par de grebas y brazales, aunque eso era todo lo que permitía. Se detuvo un momento solo mirándola. Harry honestamente podía decir que a pesar de la situación, todavía amaba verla así. Él se sacudió de su breve mirada, lo cual ella notó si la leve sonrisa en sus labios era una indicación, antes de envainar la espada y decir, ¿está todo preparado? Sí, Harry, comenzó, la última gente de la mina regresó hace menos de una hora y, junto con el resto de los no combatientes, han sido trasladados a Newport. Inicialmente, Harry quería enviar a Val con ellos, pero lo pensó mejor antes de siquiera abordar el tema. Ella es una luchadora y no sería la Val que amo si no luchara para proteger a estas personas junto conmigo. Bien, respondió Harry, ¿entonces los gemelos están con tu hermana? Sí, ella los protegerá hasta el final. Hizo una breve pausa, sin embargo, debo admitir que no creo que llegue a eso. Harry se inclinó y la abrazó contra su pecho, John y Val. Terminaremos con esto y, con suerte, en el proceso estaremos mucho más cerca de terminar con todas y cada una de las luchas internas entre la gente libre. Este nunca será un lugar para gente como Wipe, Arma o incluso Rattleshirt. Val explicó con calma, si sobreviven a esta pelea, se esforzarán mucho más para encontrar una manera de destruir este lugar. Me di cuenta de que no mencionaste a Mance en ese número. Harry comentó distraídamente. Val se rió entre dientes, eso es porque no conozco al antiguo cuervo ni la mitad de bien que a los bastardos que ha reunido, pero, continuó vacilante, imagino que el hombre podría vivir aquí con bastante facilidad. Se las arregló para pasar gran parte de su vida bajo el mando de ancianos. Sin mencionar que no tenía permiso, la palabra goteaba con desdén, para follar durante ese tiempo. Así que sin duda seríamos un paso adelante. Así que supongo que crees que estaría mucho más dispuesto a vivir aquí, donde lo único que se le pide a la gente es que no mates a tus compañeros. Harry interrumpió a Val antes de que ella pudiera comentar lo estúpido que era hacer voto de celibato. Aunque no puedo evitar estar de acuerdo con ella, la disfruto demasiado como para considerar algo así. Teniendo en cuenta que, según Benjen, el muro está custodiado principalmente por criminales condenados allí como alternativa a la muerte, supongo que no estoy solo con ese sentimiento. Ese es mi pensamiento. Aunque para cuando esto termine, es muy posible que esté muerto y no habrá forma de saber que también encajaría aquí. Harry asintió antes de tomar su mano y aparecerse en un instante. Cuando aterrizaron, Val se recompuso brevemente, lo fulminó con la mirada y luego le dio un puñetazo en el hombro, fuerte.
Bastardo, sabes que no soy fanática de esa forma particular de viajar, especialmente sin previo aviso, dijo enojada. Harry simplemente le sonrió haciéndola sonreír a pesar de su enojo. Ella se inclinó para darle un beso rápido antes de subir las escaleras hacia las paredes de arriba, donde se pararía con los otros arqueros cerca de la puerta, por mucho que a él no le gustara. Había 500 arqueros a lo largo de la larga extensión de muro alrededor de First Forge, pero había más centrados alrededor de las áreas cercanas a las puertas. Cada arquero tenía cerca un carcaj lleno de flechas. Los otros luchadores estaban detrás de las paredes, dando vueltas con nerviosa anticipación por la próxima batalla, aunque Harry realmente pensó que no tendrían que hacer mucho en la próxima batalla. Entre los arqueros y algunas de las pequeñas sorpresas que dejé alrededor de las paredes, les resultará difícil incluso alcanzarnos. Mientras Harry caminaba a lo largo de la pared, más de uno de los hombres y mujeres lo saludaron. Los hombres y mujeres que habían estado en peleas antes lo hicieron de manera casual, incluso feliz en algunos casos. Los luchadores más jóvenes, los que eran poco más que adolescentes que no habían visto nada de sangre excepto la de un animal capturado en la casa, estaban claramente nerviosos y solo le ofrecían pequeñas sonrisas en el mejor de los casos, y la mayoría le hacían muecas de dolor. Mientras caminaba entre los miles de personas junto a la puerta occidental, todos vestidos con acero y pieles, afilando sus espadas por costumbre, Harry encontró a Oberyn usando grebas, brazaletes y una gorguera con armadura ligera, junto con cuero flexible y algún que otro trozo de seda. Todo era rojo y naranja, los colores del sello de su familia. Sostenía en su mano una lanza de 2,5 metros hecha de fresno con una punta de acero y una púa. Quizás le hagamos una nueva lanza antes de que nos deje. El dorniense notó el acercamiento de Harry y sonrió, finalmente ha llegado el día. ¿Sabemos cuándo llegará el enemigo? Lo último que supe de Ousche fue que se estaban acercando a nuestra torre de vigilancia en el bosque al oeste de aquí. Deberían estar aquí en 1 hora y media como máximo. Harry respondió fácilmente mientras se detenía para hablar con el hombre. Ah, entonces estarán muertos o se habrán rendido en 3. Oberyn bromeó fácilmente. Harry estaba acostumbrado a la actitud engreída de Oberyn. Era bastante similar a Tormund en ese sentido. Aún así, el hombre era bueno, ninguno de los Norfolk podía negarlo. Venció a todos los que enfrentó en el campo de batalla, pero no dejó a ninguno de los hombres y mujeres con heridas permanentes. Esperemos que sea así de simple. Si bien Harry tenía plena fe en que el Norfolk acabaría rápidamente con el enemigo que se aproximaba, sabía que las cosas podían torcerse con bastante facilidad. La batalla nunca es algo bonito. Oh, lo será. Oberyn respondió con confianza, tienes todas las ventajas, la única preocupación debe ser asegurarte de sufrir la menor cantidad de bajas posible. Incluso si no tuviéramos todas las ventajas, estaría planeando minimizar las bajas lo mejor que pudiera. En verdad, Oberyn levantó una ceja oscura, entonces tengo una pregunta para ti. Harry lo miró con curiosidad esperando que el hombre continuara, ¿por qué simplemente no te has infiltrado en el ejército enemigo y con algunas de tus magias sembraste discordia en sus filas? Te he visto moverte de un lugar a otro en un instante, y tu gente di que puedes moverte sin ser visto si lo deseas. Probablemente ni siquiera se estarían acercando en este momento si hubieras aprovechado estas habilidades. Harry tuvo que admitir que era una pregunta justa y había considerado hacer precisamente eso, se me pasó por la cabeza, de hecho, más de una vez. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos mientras Oberyn esperaba pacientemente, el simple hecho es que los líderes actuales de los clanes opuestos están establecidos. Tienen miles que los temen y los siguen. Si matara a alguno de ellos, podría fácilmente matarlos. Estaríamos abriendo la puerta para que algún desconocido retome esa misma causa. Oberyn se encogió de hombros, es cierto, pero podrías continuar eliminando la amenaza. Correcto, pero eso simplemente sembraría más desconfianza hacia mí y los míos entre el resto de la gente libre. Harry suspiró, no quiero luchar y mucho menos matar al ejército que viene contra nosotros. Admito que hay algunos entre ellos que nunca podrían funcionar en nuestra sociedad, su deseo de sangre y violencia es demasiado. Es genial gestionar algo así, sin mencionar a los caníbales. Pero eso no cambia el hecho de que muchos de ellos podrían prosperar aquí. Si mato a sus líderes, daría lugar a luchas internas que causarían la misma cantidad de muertes, si no más, y ciertamente no llevaría a ninguna de las cosas. Su número se une a First Forge. Oberyn pareció entender, entonces, al hacer las cosas de esta manera, en la que te sientes seguro de una victoria, con suerte limitarás el número total de bajas y, al mismo tiempo, podrás ofrecer paz a cualquiera que se rinda. Harry asintió resueltamente, no me gusta y es una elección difícil.
Harry miró hacia donde todavía podía ver a Val a lo largo de la pared hablando con Nymeria. No me gusta que esta situación ponga en peligro a mi esposa. No me gusta que ponga en peligro a ninguno de los Norfolk. Pero confío en mí que la gente gane esta lucha sin grandes pérdidas y, con suerte, esto conducirá a cosas mejores para todos. El príncipe de Dorne se cruzó de brazos y lo escudriñó con los ojos entrecerrados. Hay algo que sabes, algo más que influye en tu decisión. ¿Qué te hace decir eso? Preguntó Harry tranquilamente, aunque le sorprendió que el hombre lograra llegar a esa conclusión. Tu preocupación, afirmó Oberyn como si fuera obvia, no hay razón para que te preocupes por las personas que no están bajo tu mando, sin embargo, sigue ahí. La única razón por la que no has terminado con esto antes de que comenzara. Es porque quieres que los que sobrevivan se unan a ti. Observación muy astuta, comentó Harry, tal vez cuando esto termine pueda contarte mis motivaciones más profundas. Ciertamente has demostrado ser un amigo. Oberyn pareció satisfecho con esa respuesta y Harry se despidió, abriéndose camino entre los otros luchadores una vez más. Tormund comandaba las fuerzas cerca de la puerta norte y Torek la puerta sur. Había menos hombres allí ya que los informes de Ousche dejaban bastante claro que venían directamente del oeste, pero Harry no quería que lo tomaran con la guardia baja. Harry, con TYLL sobre su hombro, permaneció junto a las paredes con sus arqueros durante la siguiente hora esperando con su varita en mano a que apareciera el enemigo. Podría, si así lo quisiera, desatar un torrente de fuego que ciertamente frenaría a sus enemigos, pero no estaba dispuesto a arriesgarse a incendiar el bosque encantado cuando estaban más que preparados para el enemigo. Mientras esperaban, Harry notó un águila volando en círculos sobre su cabeza. Ah, entonces tienen al menos un wargo entre ellos. Inmediatamente entró en TYLL y se elevó, con el viento soplando bajo sus alas. Momentos después estaba sobre el águila que obviamente no lo vio venir. Harry mordió al águila, mordiendo sus alas con su pico afilado, y accionó sus garras, hundiendo las plumas a lo largo de su costado. El águila graznó de dolor y enojo antes de intentar clavar sus propias garras afiladas en la suave carne a lo largo del estómago de Harry. Harry batió sus alas con fuerza, alejándose del pájaro que se abalanzaba con sangre goteando de su pico y manchando sus plumas blancas como la nieve. Harry rápidamente ganó altitud antes de lanzarse para otro ataque, corriendo hacia el águila, desgarrando su carne y obligándola a retirarse. Harry quitó la conciencia de TYLL un momento después, y el pájaro se deslizó hacia abajo para descansar sobre su hombro y le dio un afectuoso empujón con la cabeza. Con un empujón mental, envió a TYLL de regreso a la lechucería antes de girarse hacia Val que estaba a su lado. Ya casi están aquí. Val miró fijamente hacia el bosque. Déjalos venir. Efectivamente, menos de 20 minutos después se podían ver las sombras de unos miles de personas en el borde del bosque. Un hombre salió de debajo de la sombra. Era un hombre grueso y de cabello rubio, eso es lo que Harry podía decir incluso en la corta distancia. Llevaba una gran guadaña curva. El arma era sinónimo de solo uno de los líderes enemigos. Entonces este es el Llorón. Aún así, Harry no pudo evitar notar otro hecho importante. Hay muy pocos. Harry extendió su sentido hacia afuera y descubrió que un gran contingente del ejército que se aproximaba, al menos 20.000, estaba esperando más atrás en el bosque. Harry sintió una vibración en su bolsillo proveniente del espejo allí. Rápidamente respondió al ver el rostro de Tormund. Parece que están divididos en facciones como dijo Ousche, giró el espejo para mostrar a un hombre parado en el borde del bosque con una armadura hecha de hueso, como puedes ver, Rattle Sirtes aquí, más al norte. Con lo que parecerían ser unos 2.000. Entonces deberías poder lidiar con ellos con bastante facilidad. Comentó Harry antes de que el espejo vibrara una vez más. Avíseme cuando se haya solucionado la situación. Tormund asintió antes de que un pelirrojo fuera reemplazado por otro y Toreg apareciera a la vista. Harry lo interrumpió antes de que pudiera hablar. Déjame adivinar, ¿puedes ver un grupo cerca de Antler y el bosque liderado por Harmadogsan? Los ojos de Toreg se abrieron brevemente por la sorpresa antes de asentir con la cabeza. Eso sería correcto, sí. Parece que ella lidera a unos 2 o 3 mil. Harry no respondió por un largo momento. Me imagino que entonces podrás arreglártelas perfectamente bien. Toreg respondió afirmativamente. Si las cosas terminan aquí antes de tener noticias tuyas, vendré a ayudarte con tu situación. Entendido, Toreg luego sonrió, aunque creo que estaremos terminados mucho antes de que tengas la oportunidad de llegar. Harry en realidad se rió entre dientes, causando que algunas personas lo miraran extrañadas. Haría una apuesta contigo, pero temo que te avergonzarías. La confianza de Toreg flaqueó aunque solo sea ligeramente. Probablemente sería mejor si no lo hiciéramos.
Val se inclinó y le arrebató el espejo de la mano a Harry. Tienes toda la razón. Ahora hay cosas más importantes de las que ambos deben preocuparse. Cortó la conexión antes de devolverle el espejo a Harry. Luego hizo un gesto a las fuerzas que ahora se acercaban desde el bosque. Harry tenía que darles algo de crédito. Era evidente que habían seguido el consejo de Mance cuando habían construido ellos mismos escaleras para escalar el muro y un ariete improvisado para golpear sus puertas. A pesar de eso, no eran una verdadera fuerza de combate, como se evidenciaba cuando se acercaban en líneas desiguales. Muchos empuñaban armas de hueso y había arqueros intercalados entre ellos. Fue cuando estuvieron a 30 metros de las paredes que la trampa que Harry les había tendido entró en vigor. Los que estaban al frente se detuvieron repentinamente, aparentemente atrapados mientras sus pies se hundían en la nieve y el hielo. Sin embargo, cuando intentaron liberarse, solo se hundieron más. No tenía tanto talento como Fred y George cuando se trataba de este tipo de cosas, pero logró inspirarse en los pantanos portátiles e incorporó la suciedad de los pantanos a la defensa de la ciudad. Los que estaban detrás de la línea del frente se detuvieron y miraron con cautela el área que tenían delante. La voz sorprendentemente aguda del llorón resonó a través de la conmoción cuando sus fuerzas fueron detenidas en seco. Sigan moviéndose, cabrones. Pisen al hombre frente a ustedes si eso es lo que hace falta. Y será mejor que ustedes, malditos arqueros, comiencen a disparar. Eso es exactamente lo que hicieron. Piedra, bronce, hierro y, en raros casos, flechas con punta de acero salieron de los arcos de los cientos de arqueros que servían bajo el mando del llorón, pero entonces sucedió algo que ninguno de ellos esperaba. Se disolvieron al entrar en contacto con una especie de barrera invisible que provocó una clara sensación de inquietud al atravesar las filas enemigas. Aún así, el resto de las filas hicieron lo que se les ordenó y empujaron hacia adelante, caminando sobre sus compañeros en su mayoría hundidos para sortear el hechizo que Harry colocó allí. Harry miró alrededor de las paredes hacia los arqueros que estaban allí y finalmente habló: disparen a voluntad. Al mismo tiempo, se tensaron más de 100 arcos. La tensión cuando las cuerdas eran tiradas hacia atrás era audible para el oído de Harry. Val a su lado hizo lo mismo y luego, aparentemente como uno solo, a pesar de la falta de mando, soltaron sus flechas. La andanada de muerte de acero atravesó el hueso, el cuero y la armadura de bronce de sus enemigos, hundiéndose profundamente en la carne y, en muchos casos, matando al hombre o la mujer que tuvo la mala suerte de sentir el aguijón. Gritos de agonía resonaron, transportándose fácilmente en el aire de la mañana. La sangre manchó la nieve donde cayeron hombres y mujeres. Los que permanecieron se agruparon mientras usaban sus escudos de madera para protegerse de la siguiente andanada. Harry pudo ver que Llorón estaba enfurecido y parecía que su ira era lo único que los impulsaba. Son tenaces, eso les concedo, pero deben saber que en este punto simplemente están corriendo precipitadamente hacia la muerte. Durante la siguiente media hora, Harry observó cómo se acercaban cada vez más, todavía cargando las escaleras. Deben ser los 30 metros más difíciles que cualquiera de ellos haya tenido que cruzar. Los 3.000 que salieron del bosque habían perdido al menos una sexta parte debido a su trampa y a los arqueros. Aún más cayeron bajo la lluvia de flechas que cortaron el aire. Fue cuando estaban a unos 25 pies de las paredes que Harry levantó la mano de la varita y desató un infierno. No fue tan tonto como para usar Fiendfire, ya que cubrir una franja tan amplia con el fuego maldito haría que fuera bastante fácil perder el control. Fuegos calientes se estrellaron contra las líneas bajo el mando de los llorones. Un momento después, el olor a carne quemada saturó el aire. Mantuvo el hechizo durante 5 minutos, bañando a cientos de enemigos en su calor. Sus gritos de muerte y dolor son mucho más intensos que los de aquellos que tienen la suerte de que una flecha les atraviese el corazón. Finalmente, otros 10 minutos después de que comenzara a desatar su infierno, las aproximadamente 1.500 personas que quedaban bajo el mando de los llorones llegaron a las murallas y levantaron sus escaleras, aunque muchos murieron mientras se deslizaban por la trinchera frente a la muralla. Solo para ser pisoteados por sus compañeros o ensartado por las picas allí colocadas. Fue cuando el primer hombre llegó a lo alto de una de las escaleras que Harry reaccionó a su ascenso. Al luchar contra Crowkiller, Harry estaba limitado por la posibilidad de fuego amigo. Ahora, toda su gente estaba a su lado o detrás de sus muros. Harry levantó su varita y tejió un patrón rápido pero intrincado. Hubo un sonido desgarrador y la batalla pareció detenerse momentáneamente antes de que, de repente, las paredes se tambalearan. Protuberancias puntiagudas atravesaron a los hombres en sus escaleras en un abrir y cerrar de ojos a lo largo de 500 pies de extensión de las paredes. Fue suficiente para destruir las 50 escaleras enemigas. Más de una de las púas atravesó el corazón de un hombre o una mujer.
Ellos fueron los afortunados, muchos más fueron perforados en partes del cuerpo dolorosas pero no vitales. No es que importe, ellos también estarán muertos en poco tiempo. Más de un hombre tendría que vivir el poco tiempo que les quedaba con la virilidad traspasada. Esa pieza particular de transfiguración fue particularmente agotadora, pero Harry le prestó poca atención. Una vez más levantó su varita. Esta vez el suelo tembló violentamente cuando Harry obligó a levantar del suelo un nuevo muro, mucho más corto que los de la ciudad y ni de lejos tan resistente. El Llorón y sus fuerzas estaban ahora atrapados con el martillo golpeando el yunque. Sin embargo, como era de esperar, el enemigo se negó a ceder. Intentaron una vez más subir las escaleras, algunas no estaban tan rotas como otras. Evitaron los picos lo mejor que pudieron. Algunos incluso hicieron buenos progresos, aunque los arqueros les impidieron llegar a la cima. Val se volvió hacia Harry. Estamos empezando a quedarnos sin flechas. Harry miró las paredes hacia los muchos carcajs que había allí y notó que muchos de ellos estaban vacíos o casi vacíos. Miró hacia el campo de batalla y notó que Llorón estaba ordenando a los supervivientes de sus fuerzas que destruyeran las puertas con su ariete improvisado. Como si algo así pudiera alguna vez romper nuestras puertas. Ahora no podían ser más de 900, pero eran 900 hombres y mujeres que luchaban con absoluta desesperación. Harry se volvió hacia Val. Creo que es hora de que terminemos esto. Ella asintió y él tomó su mano. Val a su vez agarró a Nymeria a su lado y los tres se aparecieron para unirse a los soldados que esperaban pacientemente allí. Oberyn los notó primero, así que finalmente veremos algo de la pelea. Harry simplemente asintió y se volvió hacia Cersei que estaba cerca. Abriré los muros a 100 pies en cada dirección desde la puerta, tú guiarás a un grupo hacia el sur mientras yo hago lo mismo hacia el norte. Para mantener al enemigo inconsciente de este cambio, colocaré una espesa niebla. Ellos ahora estamos atacando las puertas, esto provocó una risita de Cersei, nos encontraremos en el medio. Entendido Harry, respondió rápidamente antes de alejarse hacia el sur, gritando órdenes mientras avanzaba. Oberyn, Nymeria y Val siguieron a Harry mientras éste se dirigía hacia el norte. Cuando se detuvo, sacó su espada con la otra mano y comenzó a mover su varita. Había más de 5.000 Norfolk esperando a que Harry formara un agujero en las paredes que les permitiera salir y aplastar lo que quedaba de las fuerzas de Llorón. La niebla era una pieza de magia fácil de manejar, y en momentos el área fuera de las paredes quedó cubierta por ella. Se podían escuchar gritos de brujería desde el otro lado, lo que solo hizo reír a Harry. De todas las cosas que he hecho hoy eso saca un grito de brujería. Solo le tomó un momento antes de que se formara un agujero en la pared, permitiendo que 10 en fila viajaran al otro lado. Se movían como una sola unidad, con los escudos en alto y las armas en la mano. Harry silenciosamente los dirigió hacia adelante. Una vez que casi 1000 estuvieron fuera de los muros de su lado, Harry comenzó a moverse hacia las puertas. Mataron a los rezagados que aún intentaban escalar los muros hasta alcanzar la mayor parte de lo que quedaba de las fuerzas del Llorón. Por el sonido del arma chocando con el arma, se hizo evidente que Cersei no había sido tan paciente, pero le dio al grupo de Harry una clara ventaja ya que los hombres de Llorón estaban concentrados en el enemigo al sur. La niebla solo ayudó en ese sentido. En silencio, Harry y sus combatientes se acercaron detrás del enemigo. Bajó su nueva espada con un fuerte corte. El hombre frente a él era uno de los pocos con una armadura de bronce adecuada y probablemente era la única razón por la que había sobrevivido tanto tiempo. La hoja de acero de dragón cortaba el bronce tan fácilmente como un cuchillo corta mantequilla tibia. Se hundió profundamente a través de la hombrera, el omóplato y hasta los pulmones del hombre. El hombre ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de morir. Harry lo liberó con sorprendente facilidad y salpicando sangre. Su golpe sirvió de señal para los demás. Avanzaron y rodearon lo que quedaba de los hombres del Llorón, cortándolos como trigo ante la guadaña. Hablando de guadañas, Harry notó que Val no muy lejos luchaba contra el Llorón. Ella se sumergió y se lanzó alrededor de sus largos ataques en arco, empujando hacia afuera con la hoja de su lanza. Aún así, como era de esperar de cualquiera de los líderes del pueblo libre, el hombre sabía cómo luchar. Él esquivó y evitó sus ataques incluso cuando las fuerzas de Harry lo rodeaban. El Llorón atacó a Val y la atrapó en el brazo, provocando un grito de dolor de sus labios y un gruñido enojado desde algún lugar profundo dentro de Harry incluso mientras le cortaba el cuello a otra mujer. Pero Val no dejó caer su lanza. De hecho, solo pareció enojarla. Antes de que Harry tuviera la oportunidad de aparecerse y garantizar su seguridad y la muerte de Llorón, Val logró acabar con el hombre ella misma. El Llorón fue a asestarle otro golpe. Este le habría cortado el pecho, pero Val se acercó, levantó su brazo libre y con un movimiento rápido logró romper el mango de su guadaña.
Un momento después se llevó la mano a la cadera y clavó su daga en el ojo del hombre. El único ojo que le quedaba al llorón miró a Val en estado de shock mientras su boca se abría en un silencioso grito de dolor. Dio un último esfuerzo antes de caer con la daga de Val todavía incrustada en su ojo. Lady Anwam estaba cerca, una verdadera tormenta de dagas mientras se movía con gracia por el campo de batalla. Parecía encontrar el punto más débil de la armadura de su enemigo con un sentido innato nacido de mucha práctica. Harry notó cómo dos caían ante sus espadas en apenas unos segundos. Oberyn estaba más cerca de Harry. No pudo evitar apreciar la fluidez del hombre con la lanza. Harry imaginó que esta no era la mejor situación para el estilo de lucha de Oberyn, pero lo hizo y más de uno de los hombres de Llorón murió ante su lanza. A lo largo de todas sus reflexiones, Harry nunca dejó de moverse, tanto su varita como su espada cortaron el aire en una ráfaga de movimiento. Una maldición cortante dejó su varita cortando la cabeza del hombre frente a él mientras apuñalaba con su espada al hombre a su derecha. El hombre intentó bloquear la espada con su escudo pero no pudo detener el filo del acero del dragón de Harry. La hoja rojiza se hundió a través del escudo y continuó hasta llegar al estómago del hombre detrás de ella. Harry rompió el escudo y liberó su espada, con un rápido reducto antes de pasar a otro. La batalla continuó, aunque solo duró otros 10 minutos antes de que tuvieran al último de los hombres del Llorón inmovilizado con la espalda contra las paredes. Se negaron a ceder y murieron con las espadas en la mano. Cuando finalmente terminó, Harry inspeccionó el campo de batalla. Hubo unos pocos que lograron llegar a la cima, pero fueron derrotados por los que permanecieron detrás de los muros. Mientras Harry examinaba la sangre y los cuerpos, una cosa quedó muy clara. Esta batalla fue una masacre absoluta. Los hombres y mujeres que había quemado con sus hogueras todavía ardían, los que tuvieron la desgracia de caer en su trampa hacía tiempo que se habían asfixiado. Y los gemidos de aquellos que probablemente morirían en poco tiempo fueron todo lo que interrumpió el sonido de las botas crujiendo sobre la nieve. De los casi 3.000 que comandaba el Llorón, ni uno solo sobreviviría. Carcy tocó a Harry en el hombro para llamar su atención, perdí 7 cuando destruimos el resto. Harry asintió, perdí 5. Se volvió hacia las murallas donde los muertos todavía colgaban de púas. Tejió su varita y rápidamente retrocedió hasta convertirse en una superficie lisa. Los cuerpos cayeron al suelo amontonándose a lo largo de la pared. Racked a los muertos, serán quemados. Miró hacia el bosque, pero ten cuidado, todavía hay miles esperando allí, y no permitiría que te pillen desprevenido. Carcy asintió, esa podría haber sido su estratagema desde el principio, después de todo nos atrajo. Harry sacudió la cabeza lentamente, no lo creo, hay más que eso. No creo que sus líderes hubieran liderado estos grupos si ese fuera el caso. Carcy frunció el ceño, supongo que tienes razón. Se giró para hacer lo que Harry le pidió, pero lo sabremos con seguridad pronto. Harry encontró a Oberyn hablando con Val y se dirigió a la pareja rápidamente, iré a ver a los demás, ¿te gustaría venir conmigo? Ambos asintieron y Oberyn habló, déjenme recuperar a NYM, ella también querrá venir. Harry miró a Val y levantó las manos para revisar la herida en su brazo. Era un corte profundo, todavía goteando sangre y cortado horizontalmente a lo largo de su tríceps. Ella hizo una pequeña mueca, aunque no mostró ningún otro signo de incomodidad cuando Harry levantó su varita para curar la carne. Se inclinó para susurrarle al oído, no es necesario que vengas. Val frunció el ceño, Harry, me conoces mucho mejor que eso. Ya voy. Fue una herida menor que ya curaste. Sus ojos se suavizaron, aunque aprecio la preocupación. Suspiró, cierto, sabía que esa sería tu respuesta, pero pensé que lo intentaría de todos modos. Ella sonrió, no es sorprendente, sus ojos se volvieron hacia él con preocupación, ¿cómo estás? Algo de lo que acabas de hacer con tu magia, miró los cuerpos humeantes, debe haber sido agotador. Harry se encogió de hombros, la adrenalina de la batalla me permite ignorar mi fatiga. Val no pareció particularmente contenta con esa respuesta, pero la aceptó. Nymeria y Oberyn aparecieron en ese momento. Bien, dijo Harry, vámonos. Rápidamente se agarraron a Harry cuando él se giró y llegó a la puerta sur con los sonidos de la batalla. Sin Harry allí para ayudar, Arma y su gente lograron colocar más de una de las escaleras en su lugar, aunque claramente todavía estaban perdiendo la batalla. Harry soltó a los otros 3 antes de aparecerse nuevamente fuera de las paredes. Solo quedaban unos 700 atacantes y muchos de ellos ya estaban dentro de las murallas. Harry decidió que se haría cargo de los que se quedaran sin él. Levantó su varita y usó un hechizo que había aprendido mientras estaba en Noruega. Una corriente de relámpago salió de su varita e hizo contacto con uno de los asaltantes cerca de la pared. Harry sostuvo el hechizo,
deseando que siguiera saliendo de su varita, y la electricidad comenzó a formarse un arco. El hechizo era agotador y normalmente requería la cooperación de múltiples mágicos para funcionar a este nivel, pero Harry siguió presionando. Los gritos fueron arrancados de las aproximadamente 100 gargantas de los hombres y mujeres que aún estaban fuera de las paredes mientras eran fritos por los hechizos de Harry. Cuando Harry finalmente levantó el hechizo, respiraba con dificultad. Lo que quedó de su primera víctima no fue más que una cáscara humeante cubierta de forúnculos y ampollas. Harry se tomó un momento para recomponerse, inspeccionando las paredes y la escalera para asegurarse de que no quedara nadie antes de aparecer de nuevo en la batalla del otro lado. Ya casi había terminado. Harry podía ver a Toreg en la pared luchando contra una mujer rechoncha y redonda que llevaba una piel de perro sobre los hombros. Era bastante obvio para el que se trataba de arma. Harry se unió a la multitud de luchadores cuando Toreg remató a su oponente. El hombre pelirrojo estaba en una ráfaga de movimientos, esquivando el hacha y la daga de arma. Ella era una luchadora rápida a pesar de su apariencia, pero subestimó al hombre más joven. Toreg saltó hacia adelante, esquivando otro de los golpes de arma en el proceso. Estaba desequilibrada y muy cerca del borde de la pared. Le dio una patada en las piernas y la atrapó en la pierna derecha. Cayó hacia atrás de la pared e hizo caer los 5 metros hacia el suelo sólido, golpeándose la cabeza mientras caía. Toreg saltó y aterrizó con gracia junto a Arma, ahora desarmada y aturdida. La obligó a arrodillarse antes de levantar su espada y clavarla en la base de su cuello y a través de su columna. Harry cortó el cuello de otro de los hombres de Arma, la sangre brotó y aterrizó tanto en él como en el suelo. Los últimos hombres y mujeres bajo el mando de Arma fueron rematados y, al igual que los llorones, se negaron a rendirse ante el último luchador. Cuando todo estuvo hecho, Toreg se acercó cojeando levemente por una herida que había sufrido en el muslo. El joven miró a Harry abatido. Bueno, parece que habría perdido esa apuesta. Harry se rió entre dientes mientras ayudaba a aquellos que podía de su lado con sus heridas, como si hubiera alguna duda de eso. Se volvió hacia Toreg mientras curaba la nariz rota de una mujer con un rápido episqui. Pero lograste todo bastante bien a pesar de mi ausencia. Toreg miró a su alrededor. Muy cierto, pero ¿cómo fueron las cosas en la puerta principal? Val intervino entonces, permitiéndole a Harry continuar con su trabajo sin interrupciones. La batalla allí fue extremadamente exitosa. Logramos sufrir menos de 20 muertes mientras destruíamos a los 3.000 seguidores del Llorón. Harry sonrió, y Val tuvo el honor de matar personalmente a ese cabrón de ojos llorosos. Toreg se rió a carcajadas mientras miraba a Val. Bueno, el hombre probablemente te subestimó, algo que cualquiera debería saber mejor qué hacer. Val se encogió de hombros. Me hizo un buen corte en el brazo, pero logré atravesarle el ojo con mi daga como pago. No es sorprendente en lo más mínimo, respondió Toreg antes de volverse hacia Harry nuevamente. ¿Alguna noticia de mi padre? Harry sacudió la cabeza mientras volvía a colocar el dedo índice izquierdo de un hombre. No, pero Ratcliffe atacó allí. Se enderezó de repente y se giró para darle toda su atención al pelirrojo. Iremos allí ahora. Toreg asintió y se dirigió a uno de sus subordinados. Reúna todos los cuerpos para quemarlos, incluidos los que están fuera de los muros. Harry se volvió hacia Val, Oberyn y Nymeria, quienes rechazaron la oferta de viajar con ellos esta vez pensando que la batalla casi habría terminado en este punto. Entonces Harry, solo con Toreg, se apareció en la puerta norte de First Forge donde resultó que los otros tres tenían razón, la batalla esencialmente había terminado. Lo único que ocurrió fue que Tormund golpeó repetidamente el cráneo de un hombre vestido con una armadura hecha de huesos entrelazados. Rattlesir era el único de su fuerza que quedaba y si la materia cerebral salpicada era una indicación, él tampoco estaba entre los vivos. Toreg rápidamente se acercó a su padre mientras Tormund tiraba el garrote que aparentemente había arrancado de las manos del ex señor de los huesos. Nunca me gustó ese pequeño cabrón. Comentó mientras se giraba y le daba a su hijo una breve palmada en el hombro. Supongo que todo salió bien en la puerta sur entonces. Toreg sonrió. Perdimos algunos buenos hombres y mujeres, pero Arma y los suyos quedaron completamente destruidos. Tormund se volvió hacia Harry con una sonrisa irónica. Supongo que ni siquiera necesito preguntar qué pasó contigo. Harry se encogió de hombros. Podrías, pero ambos ya sabemos la respuesta. Quería preguntar, ¿las trampas funcionaron para ustedes dos también? Ambos asintieron cuando Tormund respondió, funcionaron perfectamente al igual que tus barreras, y ambos ciertamente hicieron que la pelea fuera más fácil. Bueno, ese era el punto. Harry respondió con indiferencia mientras comenzaba a curar a los que podía. Una hora más tarde, Harry estaba de pie en la puerta occidental con Val y Oberyn. Se habían contado las bajas de su bando y de sus 16.219 combatientes, solo 589 habían perecido,
casi todos en las puertas norte y sur, y 276 más habían resultado heridos. Harry hizo lo que pudo para curar esas heridas, pero algunas requerirían tratamiento a largo plazo. Por otra parte, su enemigo había sido completamente aniquilado, al menos los que se opusieron a ellos lo habían hecho. De las personas que marcharon por el bosque encantado, 8.322 perecieron y todos fueron quemados. Oberyn se volvió hacia Harry con una sonrisa en su rostro. Estoy corregido, pensé que habrías terminado todo en solo 3 horas, en lugar de eso, tomó casi 4. Compartieron una risa antes de volver a prestar atención a la extensión de madera frente a ellos, donde Harry todavía podía sentir a los más de 20.000 pueblos libres liderados por Mance Rayder. Era apenas la tarde y caía una ligera nevada cuando 3 figuras salieron solas del bosque y agitaron algo que Harry realmente no esperaba, era una bandera blanca. Harry miró a Tormund y Val, supongo que deberíamos ver qué quieren discutir. Los otros 2 asintieron y los 3 bajaron de las paredes, salieron por la puerta y se dirigieron hacia las 3 personas que estaban de pie en el espacio abierto fuera del bosque encantado. El hombre en el medio, que Harry solo podía suponer que era Mance Rayder, no era ni guapo ni feo, simplemente bastante simple y de unos 30 y tantos años. Era un poco más bajo que Harry pero de piernas largas y delgado. Su pecho y hombros eran anchos. Su rostro era agudo y sus ojos castaños astutos. Su cabello castaño comenzaba a volverse gris. Su yelmo estaba en sus manos. Estaba hecho de bronce con alas de cuervo a cada lado. Su capa era la que Val le había descrito a Harry años atrás, negra con rayas rojas por todas partes. A su lado estaba una chica ágil, vestida con pieles blancas similares a las de Val aunque con algunos marrones y negros intercalados. No tenía más de 15 o 16 años. Su cabello era rojo fuego, tenía una tez clara, ojos azul grisáceo y una cara ligeramente alargada. Tenía un arco en las manos con una flecha golpeada, aunque no desenvainada. La chica era bastante atractiva hasta donde Harry podía ver, pero parecía del tipo que castraría a cualquiera que se acercara demasiado a ella sin permiso. El joven que sostenía la bandera blanca probablemente tenía entre 20 y 25 años. Tenía el pelo corto casi tan oscuro como el de Harry. Sus ojos eran casi tan oscuros como su cabello y tenía un comienzo de barba formándose en su barbilla. Era un poco más alto que Harry y más grueso. Las 6 personas se miraron fijamente durante un largo rato. Val sacó su propio arco para coincidir con la chica más joven frente a ellos, aunque Harry levantó una mano apaciguadora antes de devolver su atención a los que estaban frente a ellos. ¿Querías hablar? La voz de Mance Rayder no era ni áspera ni ligera y tan anodina como su apariencia general. Lo hice. Hizo una pausa para escudriñar a Harry. He oído mucho sobre ti en los últimos años. El rey brujo más allá del muro, así es como te llamaron algunos de mis antiguos hermanos cuando los espié en un campamento. Gente como Croquiller, Arma, el Llorón y el Señor de los Huesos te despreciaban por lo que has hecho aquí. La verdad es que simplemente querían saquear tu ciudad y tomar lo que pudieran para hacerse más fuertes. Los Tens. Bueno, los Tens son una historia completamente diferente. Han oído hablar de ti. Esto fue una novedad para Harry, y parecen respetarte al menos. Todo muy interesante, Mance, habló Tormund, pero hasta donde podemos entender, tú eres quien reunió a estos clanes para conquistar nuestro hogar. Mance sonrió levemente y se volvió hacia el joven que estaba a su lado. Harl, ¿a quién seguiste antes de que reuniera los clanes? El Llorón, respondió rápidamente. ¿Y qué clase de hombre era? Harl pareció sopesar sus palabras con más cautela ahora. Era un verdadero bastardo, pero bueno en lo que hacía. Pero por muy bueno que fuera atacando y saqueando, nunca había suficiente y luego, cuando se enteró de este lugar, quería tomarlo todo y dejarlo nada más que una ruina humeante, como Arome hace cientos de años. Mance asintió, obviamente había escuchado la misma historia muchas veces en el pasado. Se volvió hacia la joven que estaba a su lado, ¿y tú? Y grité. El Señor de los Huesos, y antes de que siquiera lo preguntes, el hombre era un verdadero cabrón. Dejaría morir a cualquiera de los que pelearon con él si pensara que eso podría meter su pequeña polla dentro de Arma. Ninguno de los 3 Norfolk pudo evitar reírse levemente ante eso. Bueno, este ciertamente dice lo que piensa. No es que Harry esperara algo diferente de una mujer libre. Val habló desde su lado. Entonces, ¿cuál es el punto de estas historias? Los ojos de Mance nunca abandonaron a Harry, pero respondió la pregunta de Val de todos modos, muy simple en realidad. Cada uno de los que vinieron contra ti hoy te odiaba. Todos ellos habrían venido tras de ti en algún momento y muchos más habrían muerto de lo necesario. La mayoría, señaló a sus 2 compañeros, no compartían las creencias de su líder. En cambio, como yo, vieron la oportunidad que ustedes presentaban.
Harry entendió ahora por qué solo pelearon contra una fracción de los hombres y mujeres que esperaba ese día. Reunió a aquellos que querían la paz con First Forge, se unieron incluso a ella y permitió que los disidentes atacaran bajo la creencia de que tendrían refuerzos. Astuto, incluso cruel, pero eficaz. Harry no pudo evitar la pequeña semilla de respeto que nació en su psique por Mance Rayder. El hombre en cuestión continuó sin darse cuenta de la revelación de Harry. Honestamente, desearía que ninguno de ellos tuviera que morir. Harry podía escuchar un poco de desprecio en su voz, pero no sabía si estaba dirigido a él o a Harry. Pero si fuera una elección entre lo peor del pueblo libre, aquellos que viven por la sangre y nada más, y aquellos que simplemente quieren vivir seguros y libres, siempre elegiré lo último. Especialmente cuando los primeros verían muertos a los demás si eso les convenía, terminó Harry por él. Mance asintió sombríamente, exactamente, miró hacia la ciudad detrás de ellos, pero lo más importante es que ofreces la mejor oportunidad contra lo que se avecina. Los ojos de Harry se abrieron minuciosamente. Debe saber acerca de los otros de alguna manera, ya sea eso o cree que se avecina alguna otra amenaza. Para que quede claro, usted envió a más de 8.000 personas a la muerte con la esperanza de salvar a otras 20.000. Si Mance sintió algún tipo de remordimiento, no lo demostró, eso es exactamente lo que se hizo, y ninguno de los otros líderes tenía idea de lo que yo planeaba. Cada uno de ellos creía que yo tenía toda la intención de ayudar en su asalto. Una vez que tú y tus hombres fueron sacados de las murallas de tu ciudad, confiaron en mí porque les ofrecí consejos. Me lo imaginé, comentó Harry, me imagino que fue idea tuya usar las escaleras y el ariete improvisado. Estarías en lo cierto. Harry contempló la situación por un largo momento, mirando a Val brevemente, pero ella no ofreció ninguna opinión sobre el asunto, solo miró a los tres frente a ellos. Dime, Harry finalmente rompió el inquietante silencio que había caído sobre los reunidos, ¿aquellos que te siguen realmente desean unirse a nosotros aquí? Ygritte habló antes de que Mance tuviera la oportunidad, la gente libre siempre ha elegido a quien desean seguir. No encontrarás ni una sola persona que traicione a Mance y él cree en ti, así que nosotros también lo hacemos. Aunque si lo intentas y si nos obligas a cualquiera de nosotros a arrodillarnos, te meteré una flecha en el culo. Val se rió entre dientes y Harry se giró para mirarla a medias. Obviamente Harry nunca haría algo así, respetaba a la gente libre por quienes eran y nunca los obligaría a arrodillarse. No estaba seguro de cuán cómodo se sentía con la lealtad de tantos centrados en un solo hombre. Pero con esta unificación más de 2/5 partes del pueblo libre pasarán a formar parte de Norfolk. Harry hizo lo único que pudo para tratar de aliviar sus preocupaciones. Miró fijamente a Mance y entró en su mente con la mayor sutileza posible. No podía profundizar demasiado en la mente del hombre para que no se rebelara, pero podía sentir una emoción omnipresente, el miedo por las personas que habían llegado a confiar en él, miedo de que Harry rechazara su oferta, y allí, en el fondo de su mente, miedo a los ojos azul hielo que brillaban en la oscuridad. Se apartó lentamente y ahora Harry escudriñó a Mance bajo una nueva luz. Este hombre se parece mucho a mí, casi un espíritu afín. Simplemente está haciendo lo mejor que puede para proteger al pueblo libre, y no puedo negar que conocen ese simple hecho. Harry se aclaró la garganta brevemente, no tenemos alojamiento aquí en First Forge para recibir a tantos. Hubo una breve mirada de preocupación en el rostro de Mance, pero se detuvo mientras Harry continuaba, pero el último refugio en Newport tiene habitaciones más que suficientes para alojarle. Los niños de Norfolk van allí a diario. Garis, un sureño, y Marin, uno de los nuestros y su mejor alumno, les enseñan a leer y escribir. Esto no pareció molestar a Mance en lo más mínimo, aunque hubo una breve mirada de disgusto que cruzó el rostro de Hal. Supongo que nadie está obligado a asistir. Mance comentó. Por supuesto que no, muchos de ellos simplemente lo disfrutan y tienen sed de los conocimientos que pueden adquirir allí. Muchos de los otros ayudarán a cuidar los campos y el ganado, trabajarán en la herrería, ayudarán a los carpinteros y a los armadores, o aprenderán a luchar. Harry continuó, todos encuentran una función en alguna parte de la sociedad. Como es costumbre en la gente libre, no hay moneda, por lo que en muchos casos se hace trueque. Los herreros a menudo negocian con los carpinteros por ciertas piezas, pero más a menudo son los líderes de cada grupo de trabajo los que reportan las necesidades de dicho grupo y son atendidas oportunamente. Harry todavía tenía que abordar el tema de reconocer a cada grupo de trabajo como un gremio y asignar líderes, pero no era realmente necesario considerando cómo las cosas estaban progresando de esa manera de forma natural. A lo largo de los años, hemos logrado obtener un excedente de alimentos, así que no faltan en ese sentido. Claramente, sin estar completamente consciente de lo que realmente era First Forge, Mance se sintió un poco atónito. Tenemos muchos buenos luchadores entre nosotros, también cazadores hábiles.
Estoy seguro de que algunas de las mujeres mayores estarían felices de ayuda en las artes curativas. En cuanto a los otros oficios disponibles, no puedo decirlo con certeza, pero estoy seguro de que más de unos pocos los aceptarán. Que es exactamente lo que esperaba gracias a la experiencia, aunque esta será una integración de personas mucho mayor que cualquier otro momento en el pasado. ¿Tenemos un acuerdo entonces? Man se preguntó con calma. Harry asintió con firmeza una vez: tenemos un acuerdo. Los Norfolk que se retiraron a Newport durante la batalla regresaron y 2 horas después del mediodía, los ciudadanos de la ciudad observaron cómo los recién llegados entraban a la ciudad. Hubo tensión cuando los recién llegados entraron a la ciudad, ninguno de los grupos tenía realmente ningún motivo para confiar en el otro en ese momento. Pero a pesar de eso, había una notable sensación de asombro por parte de Mance y su gente mientras recorrían la ciudad. Se maravillaron con las casas de baños, la fragua, las casas de piedra blanca y, sobre todo, el salón. Harry estaba justo afuera del salón, junto a Mance, Val y Oberyn, entre otros, observando cómo los muchos hombres y mujeres se dirigían hacia los muelles y hacia los muchos barcos allí. Necesito idear una forma más permanente e inmediata de llevar gente a Newport que no requiera trasladores ni barcos. Quizás algún tipo de portal no debería ser demasiado difícil de administrar. ¿Eso es un castillo? Harry se dio cuenta de que la pregunta estaba dirigida a él y se giró para ver al mismo joven pelirrojo de la reunión inicial con Mance mirándolo expectante. Harry miró detrás de sí hacia el salón y sonrió levemente. Tanto Harry como Mance junto a él encontraron entrañable la pregunta. Harry respondió sin una pizca de burla o burla: no, me temo que eso no es un castillo. Ella pareció sorprendida: pero cuando llegues a Newport te hospedarás en una fortaleza. Eso te dará una mejor experiencia. Idea de cómo son los castillos del sur. Esta respuesta pareció satisfacer a la joven mientras se giraba para seguir caminando hacia los botes. Esa es rápida, comentó Mance, y más mortífera con un arco en las manos que cualquiera que haya conocido. Pon uno de esos arcos largos tuyos en ellos y tendrás a los mejores arqueros de todos los tiempos. Tu ciudad. Supongo que eso explica por qué la trajiste a nuestras pequeñas conversaciones de paz. Dijo Harry con una sonrisa. Mance se rió entre dientes: sí, así es. El antiguo cuervo se acercó a Harry y le susurró: hay algo de cierta importancia que me gustaría discutir contigo. Harry estaba bastante seguro de saber a qué se refería Mance. Muy bien, te reunirás con Val y conmigo en nuestra casa esta noche para cenar. Mance se enderezó y observó cómo su gente desfilaba lentamente por la ciudad. Todo el proceso tomó aproximadamente 1 hora y luego 1 hora hasta que los barcos llegaron a Newport. Si los antiguos seguidores de Mance quedaron impresionados por los edificios de First Forge, quedaron realmente asombrados por el último refugio. Toreg hizo mucho para ayudar a Harry a decidir dónde se alojaría la gente, y al atardecer, cada uno de los recién llegados tenía un lugar para dormir. Gary se acercó a Harry mientras éste deambulaba por la fortaleza, ayudando en lo que podía. Entonces, comenzó el hombre de mediana edad: veo que tu batalla fue exitosa. Resultó mucho mejor de lo que hubiera esperado. Harry respondió con franqueza: Mance tiene una mente aguda. Nunca esperé que buscara unirse a nosotros basándose en los informes de Ousche. Garys frunció el ceño: creo que escribiré sobre esta batalla. De hecho, creo que comenzaré a escribir todas tus hazañas hasta este punto. Algo me dice que algún día la gente querrá saber qué has hecho aquí y cómo lo hiciste. Harry hizo una leve mueca. Incluso ahora, no le gustaba mucho que le elogiaran, pero podía entender de dónde venía Garys. La verdad, solo Garys, sin adornos. Solo soy un hombre que hace lo que puede para mejorar a los demás. Eso es cierto, pero tú eres mucho más que eso. Quizás estés demasiado cerca de la situación para verla. El maestre le dio a Harry una pequeña sonrisa antes de alejarse. Me cuesta creerlo, pero en realidad estoy totalmente de acuerdo con ese hombre, comentó Toreg mientras se acercaba a Harry. El joven sacudió la cabeza: la mayoría de nuestros miembros más nuevos están reunidos en el gran salón. Me imagino que hay algunas cosas que le gustaría decirles. Harry comenzó a caminar hacia el gran comedor. Cuando llegó, fue entre los suaves murmullos de cientos e incluso 1000. Con un fuerte golpe de su varita llamó la atención de todos: me imagino que Mance ya les contó mucho sobre cómo funcionamos. Había muchas cabezas moviéndose arriba y abajo entre la multitud. Muy bien, eso me ahorra mucho tiempo. Miró alrededor del gran salón: esto puede servir como su hogar y el hogar de muchos más, pero imagino que a la mayoría de ustedes les gustaría poder tener su propio espacio. A partir de mañana comenzará la construcción de nuevas casas. Tenemos una y muchos canteros y entre ellos y yo podemos construir bastante rápido. Sin embargo, cualquiera que desee ayudar en ese esfuerzo será bienvenido con los brazos abiertos.
Más de uno pareció interesado en eso. Una información importante, afirmó Harry con firmeza, puedes resolver las disputas como mejor te parezca, dentro de lo razonable. La mayoría tiende a resolver sus problemas con una pelea en el patio, no letal, por supuesto, y después de golpear a uno de las tabernas y compartir una copa. Cosas de una naturaleza más extrema se comunican a los miembros más importantes de nuestra sociedad. Por lo general, ellos resolverán el problema desde allí. Si sienten la necesidad, me traerán el problema a mi atención. Entonces ya no somos realmente libres, comentó uno de los hombres mayores presentes. Harry sacudió la cabeza lentamente, aún eres muy libre, pero el asesinato y el robo no son tolerados entre nuestra gente. La verdad es que cosas de esa naturaleza surgían como máximo una vez al año, los Norfolk eran civilizados entre ellos pero brutales con quienes los amenazaban. No es diferente a tu vida anterior, no robas ni dañas a los tuyos. Hubo murmullos de comprensión. No estaba tan lejos de su forma de vida anterior. Probablemente la razón principal por la que muchos ya se han adaptado a la vida aquí. Harry detuvo toda conversación cuando continuó, planeo trabajar en un medio que permita viajes instantáneos entre aquí y First Forge, para que aquellos que deseen realizar intercambios centrados allí puedan hacerlo más fácilmente. Sin necesidad de traslador. De hecho, ya tenía un plan, arcos rúnicos conectados entre sí. No funcionarían en más de unos 200 kilómetros de distancia, pero eso es suficiente para llegar desde First Forge hasta aquí. Honestamente, realmente debería haber pensado en algo antes, los trasladores de ida y luego los barcos de regreso realmente no es la mejor manera de hacer las cosas. Con eso se dio vuelta para irse. La gente en el gran comedor se dispersó rápidamente para contarles a sus compañeros lo que Harry tenía que decir. Rápidamente se apareció de regreso a su casa y, cuando aterrizó, fue asaltado por la disonancia accidental de una cuerda mal pulsada de lo que solo podía suponer que era un laúd o una mandolina. Harry se volvió hacia la fuente del ruido. Sentado en la habitación estaba Mance Rayder, mirándolo en estado de shock, definitivamente va a tomar un tiempo acostumbrarse a eso. El hombre colocó su instrumento a un lado y miró a Harry. Supongo que todo salió bien en Newport. Había una clara nota de preocupación en su voz. Todo salió espléndidamente, respondió Harry mientras iba a saludar a Val y sus dos hijos, quienes, si sus risas felices eran una indicación, habían estado disfrutando de la interpretación de Mance. Gracias por permanecer aquí. Mance lo despidió con la mano, yo era su líder, pueden confiar en mí, pero ese puesto debe ser ocupado por usted ahora. Desvió la mirada momentáneamente, la verdad es que solo asumí el papel que hice por necesidad. Pareces mucho más adecuado para ello que yo. Harry se rió entre dientes, no sé si diría eso, pero me las arreglo. Val se rió detrás de él, a veces eres demasiado modesto. Las cosas que has hecho nunca se han hecho en toda la historia del pueblo libre. Harry se volvió hacia ella y compartieron una pequeña sonrisa, pero Mance los devolvió a la conversación en cuestión. Ella tiene razón, pero me pregunto si todo será en vano. Los ojos de Mance se habían endurecido y había gravedad en su voz. Me temo que todo lo que has hecho aquí será consumido por el hielo y el frío. ¿Qué te hace decir eso? Inquirió Harry. Las cosas que he visto que esperan en los lugares fríos del mundo. Había un claro miedo en él ahora, dime Harry. ¿Qué sabes de los otros, o de los caminantes blancos si lo prefieres? Monstruos temibles que se dice que son algo así como hombres. Supuestamente eran nigromantes poderosos y capaces de manipular el clima del mundo. Intentaron conquistar todo Poniente hace unos 8.000 años, pero fueron rechazados por la fuerza combinada de los primeros hombres y los niños. No se ha vuelto a ver ni saber nada de ellos desde entonces. Los maestres afirman que no son más que un mito. Harry recitó la historia aceptada de los caminantes blancos. Los maestres están equivocados, Mance respiró estremecido, cuando dejé la Torre de las Sombras, me vi obligado a viajar hacia el norte desde la costa congelada y subir a la tierra del siempre invierno. Es un lugar terrible, frío, muy frío. El aire allí muerde la piel más profundamente que cualquier acero. Pensé que nada podría vivir allí y estaba bastante seguro de que iba a morir. Estuve allí durante 2 semanas, apenas dentro de los límites de la tierra inexplorada. Me moría de hambre cuando lo encontré. Estaba vestido con una armadura reflectante como el hielo, su piel pálida como nieve recién caída y sus ojos de un azul ardiente que brillaban. A través de la nieve y la oscuridad. Mance sintió un escalofrío involuntario. Huí de ello con todo lo que tenía. No, debe haber seguido, de lo contrario no tengo ninguna duda de que habría estado muerto hace mucho tiempo. Sacudió la cabeza, 2 días después logré encontrar un pasaje a través de colmillos de hielo que finalmente se encontró con el paso Skirling. ¿Entonces viste a uno de los otros?
¿Por qué no se lo dijiste a nadie? Intervino Val. Me negué a ir a los clanes con las manos vacías. No podía darle solo miedo y ninguna forma de salvarse. Mance se defendió. Así que trataste de encontrar una manera de escapar de esta amenaza. ¿Es por eso que viajaste a Arome hace tantos años? Los ojos de Mance se abrieron con una ligera sorpresa, pero asintió vacilante. Sí, pensé que podría encontrar el legendario cuerno de Joramun. Supuestamente puede romper el muro y darnos la oportunidad de huir hacia el sur. Y darles a los otros la capacidad de invadir todo Poniente sin obstáculos. Comentó Harry. Puede que no tuviera ningún interés personal en los 7 reinos, pero nunca le gustó poner en peligro a personas inocentes. A Mance ciertamente no pareció importarle. Dudo sinceramente que el muro sea la mitad del obstáculo que espera. Si lo hubiera encontrado, habríamos tenido años para viajar hacia el sur. Pero no lo hiciste y detuviste tu búsqueda. Comentó Val. Es cierto, y en ese momento este lugar ya estaba en camino. Miró a Harry. Ofreciste una oportunidad, una que de otra manera nunca habría ocurrido. ¿Y qué oportunidad es esa? Harry preguntó seriamente. La oportunidad de luchar contra ellos, aquí en nuestras tierras, en nuestros propios términos. Si vienen, y no tengo ninguna duda de que lo harán, huir al sur solo añadirá unos cuantos años más a nuestras vidas. El pueblo libre solo quiere vivir y muchos prefieren morir con una espada en la mano que con un cuchillo en la espalda. Para tu información, no necesitabas convencerme de nada. Mance parecía perplejo. Mucho de lo que he hecho aquí ha sido en preparación para cuando lleguen los caminantes blancos. ¿Sabes que vendrán y aún así no has hecho nada? Mance preguntó enojado. Con tu magia, deberías haber podido detener esto mucho antes de que sucediera algo. Harry miró a Mance. No aprecio tu reprimenda, y creo que me sobreestimas en ese sentido. Soy poderoso, eso es absolutamente cierto, pero no sabía nada de mi enemigo. ¿Debería haberme ido inmediatamente después de enterarme de ello? Ante la amenaza, muy fácilmente podría haber muerto en la tierra de siempre invierno y dejar a mi pueblo y a toda la gente libre ya no preparados para la amenaza que se avecinaba. Solo recientemente logré adquirir materiales que la historia afirma que pueden dañarlos. Harry sacó su espada de repente. Esto es acero de dragón y nuestros herreros ya están trabajando para elaborar más material. Su voz adquirió un tono duro. No hables como si fueras plenamente consciente de todo lo que he hecho desde que llegué aquí. Mance tuvo la decencia de parecer al menos un poco avergonzado por sacar conclusiones injustas. Tienes razón, por supuesto. Simplemente debería alegrarme de que hayas sido consciente de la situación desde hace mucho tiempo y hayas hecho todo lo posible para prepararte. Harry asintió respirando profundamente para calmarse, envainando su espada antes de continuar hablando. Y continuaré preparándome. Solo quedan 2 grupos principales de gente libre, y muchos de los que no les rinden homenaje acuden en masa. Para nosotros. Varamir no se unirá a ti por su propia voluntad, el hombre es moralista. Pero los Ten, admito que traté de convencerlos de unirse a mi falsa cruzada para ir contra ti. Se mostraron reacios por decirlo menos, y como tienen el oído de los gigantes, no tuve mejor suerte con ellos. Creo que los encontrará bastante dispuestos a algún tipo de acuerdo, especialmente si enfatiza que serán el primer grupo en el camino de los caminantes blancos. Respetarte. Cosas a considerar ciertamente, comentó Harry. Mance se puso de pie y agarró su laúd que estaba al lado de su silla. Los dejaré por la noche. Me imagino que ambos están bastante agotados por sus esfuerzos en la batalla anterior. Le dedicaron una leve sonrisa mientras se dirigía hacia la puerta. Harry y Val se miraron el uno al otro. Ambos todavía llevaban su armadura manchada de sangre y parecían completamente exhaustos. Un largo día, comentó Harry antes de tomar la mano de Val y tirarla hacia la cama. Los niños estaban durmiendo y tuvieron tiempo para un rápido respiro. Se despojó de su ropa mientras se dirigían a la cama y Val hizo lo mismo. Creo que merecemos dormir un poco. La pareja cayó sobre la cama y Val apoyó su cabeza contra el ahora expuesto pecho de Harry. Se quedaron dormidos bastante rápido, pero los pensamientos de Harry estaban plagados del extraño giro de los acontecimientos y de lo que les deparaba el futuro ahora que el pueblo libre estaba tan cerca de estar completamente unificado.